Son sociedades donde hay muchísima competitividad social, por el prestigio, no por el bien económico, que para una concepción formal de lo que es economía, que es que la economía no tiene por qué referirse solamente a bienes económicos, sino que puede referirse a bienes de prestigio, a fama, etcétera, etcétera, podrían decir, bueno, pero hay una maximización de recursos sociales de prestigio, ¿no? O de, no sé si me explico, pero esta es una cuestión que efectivamente se plantea, ¿no? Que se puede. Lo que es claro es que desde el punto de vista de los bienes materiales o económicos, tanto en el Kula como en el Podlax hay un antiutilitarismo. Puede ser que haya una utilidad de otro orden, ¿no? De tipo aristocrático, prestigio, porque ambas sociedades son tan distantes, ¿no? Los de la Columbia Británica, como esta de Melanesia, de las islas del este de Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, son sociedades muy competitivas socialmente o por el prestigio, no por bienes económicos. Esto hay que tenerlo en cuenta y esto plantea algunos problemas que a lo mejor luego en el debate podemos precisar con más rigor, pero que de momento los voy a dejar de lado, ¿no? Es decir, uno incluso puede hacer eso, por economía, destruir bienes económicos, porque sabe que eso le da otro tipo de bienes, ¿no? Bienes de prestigio, ¿no? La magnanimidad, dice, no, este es un señor que, ¡pam! Dice, bueno, claro, acumulado capital simbólico, diríamos, utilizando la terminología de Bourdieu, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir un poco más antes de hacer el descanso. Entonces, ahora vamos a entrar ya en la teoría del mito tal como se formulan los argonautas, para más adelante contraponerla a la teoría del mito tal como se formula en el mito en la psicología primitiva, ¿no? Recogido en Magia, Ciencia y Religión, en este libro de Malinowski, donde también está otro texto al que me voy a referir, que es este de Baloma, que es anterior, que es de 1916, anterior a los argonautas, que es de 1922, y que está dedicado a los espíritus de los muertos y al retorno a los espíritus de los muertos, ¿no? Baloma. Bien, digo, es muy fácil pasar por alto y no prestar atención a la operación que Malinowski y otros mitólogos llevan a cabo cuando hablan del mito en las sociedades primitivas. Me voy a referir al problema de la traducción. Están los Liliu, que son los mitos de los que hablan, mitos heroicos, ¿no? Bueno, pero ¿por qué esos son mitos, no? Me voy a referir incluso al problema que tiene la palabra mito en griego inmediatamente, porque esto es problemático. Digo, es muy fácil pasar por alto y no prestar atención a la operación que Malinowski y otros mitólogos llevan a cabo cuando hablan del mito en las sociedades primitivas. Olvidamos, de un modo natural e inconsciente, que el término mito, la palabra mito que utilizamos en las lenguas del tronco indoeuropeo por influjo del griego, olvidamos de un modo natural e inconsciente que el término mito pertenece a nuestro lenguaje y no a las lenguas de los pueblos tribales. En consecuencia, cuando un antropólogo llama mito a algún tipo de historia tribal, habría que considerar esta denominación como un juicio o evaluación antropológica. O sea, se prescribe lo que es mito. Esto que yo llevo defendiendo, que todas las grandes teorías del mito del siglo XX no son descriptivas de un hecho que exista, sino que construyen el mito, cada uno entiende por mito una cosa distinta, prescribe lo que es mito, ¿no? Digo, un antropólogo como Malinowski pretende, en efecto, que dos círculos semánticos, o sea, los Liliu, o sea, el término léxico Liliu y el término léxico mito de nuestra cultura, pretende que dos círculos semánticos culturalmente distintos interactúan o se entrecruzan o interaccionan entre sí de distintas formas relevantes. Bueno, quiero decir lo siguiente, ya que sale de la palabra mito, otro paréntesis. La palabra mito en griego es una palabra que tiene múltiples significados y algunos para nosotros, después de la concepción ya estereotipada que tenemos de la palabra mito, sorprendentes. Por ejemplo, sobre todo en la relación con logos, ¿no? Por ejemplo, es muy llamativo que Píndaro llame a sus olímpicas, a sus poemas y a sus nemeas, les llama logoi, Píndaro. Y Parménides, en cambio, el poema de Parménides, para muchos el inicio del comienzo del racionalismo occidental, cuando la diosa habla y dice eso de que es lo mismo pensar y ser, a eso le llama mitos. O sea, ya se ve la complejidad de la cosa, ¿eh? Es decir, Parménides le llama mizon, en el acusativo va ahí en el texto,
a lo que la diosa le declara a Parménides cuando le dice que se dé cuenta de que Eina y Tekanoein, que ser y pensar son lo mismo. A eso le llama mitos. Y en cambio, las olímpicas de Píndaro, que celebran las hazañas de los atletas en las competiciones atléticas de Olimpia, etcétera, etcétera, dice que esos son logoi. Más aún, en griego existe un verbo que es mizo logein, donde van juntos mito y logos. Ya se ve que la cosa es compleja. El que la trató quien estableció realmente la oposición fue Platón, evidentemente, ¿no? La oposición entre mitos y logos. Pero antes en griego no existe esa contraposición, ¿no? Hombre, nosotros, para entendernos, solemos considerar que mito, para entendernos, es pues eso, una narración o un relato, o sea, una historia, en el sentido inglés de story, no de history, ¿no? Una narración, un relato de acciones extraordinarias protagonizadas o padecidas por personajes extraordinarios, sean estos dioses, héroes o incluso animales fantásticos y monstruosos, y se supone que estas acciones han tenido lugar en un tiempo arcaico, en un tiempo inmemorial y prestigioso, diríamos. Esta es la caracterización con la que más o menos nosotros nos manejamos cuando hablamos de mito. Y tengo que decir que esta caracterización está muy influida por la concepción que tiene Malinowski de los Liliu, de estos mitos de los héroes trobriandos, ¿no? Pero que en cualquier caso hay un problema de traducción que se plantea evidentemente cuando uno va a estudiar una cultura muy alejada de la propia, con una lengua muy alejada de la propia, hay un problema de traducción. Bueno, ¿y por qué decide Malinowski que los Liliu, de los que luego hablaremos, es un mito? ¿Por qué supone que hay una equivalencia entre Liliu y mito? O sea, no sé, hay un problema, que ahora no vamos a tratar, un problema de traducción. Y los problemas de traducción son problemas que van mucho más allá de ser meros problemas de traducción, ¿eh? Bien, bueno, pues continúo, hecha esa precisión, ¿no? Digo, por otra parte, al reclamar nuestra atención, Malinowski, sobre esta coincidencia entre mito y lo que llama él Liliu, estas historias heroicas de los trobriandos, digo, al reclamar nuestra atención sobre esta coincidencia, Malinowski está prescribiendo una nueva perspectiva sobre lo que hemos de entender cuando usamos la palabra mito. Prescribe lo que hemos de entender, ¿eh? No describe un objeto inexistente, prescribe. Me voy a ocupar en primer lugar de la naturaleza de las propuestas que nos hace Malinowski en los Argonautas al identificar el término trobriando o trobriandés Liliu con nuestro término mito. ¿Por qué los Liliu son mitos? ¿Qué significado y qué implicaciones tiene esta afirmación? Esta pregunta es especialmente relevante si tenemos en cuenta el cambio de postura al respecto en su publicación más conocida sobre el mito en la psicología primitiva. O sea, en el mito en la psicología primitiva de 1926 hay una teoría del mito que se opone ya a la teoría del mito elaborada en 1922 en los Argonautas. O sea, el cambio se produce entre 1922 y 1926, ¿no? Bien, digo, a los lectores familiarizados con el texto El mito en la psicología primitiva, ¿no?, de 1926, les habrá llamado la atención el eclecticismo y la indecisión entre las múltiples opiniones formuladas sobre el mito en los Argonautas y antes en Baloma, o sea, los espíritus de los muertos en las islas Trobriand. En Baloma, de título exótico, en esta monografía, que es una monografía sobre la creencia de los trobriandos en los espíritus de los muertos, los mitos son concebidos como cumpliendo una función, digamos, sociológica de tipo durkheimiano, del tipo de la concepción del funcionalismo sociológico de Durkheim, no el funcionalismo biológico que luego defenderá Malinowski. Digo, son concebidos como cumpliendo una función en cuanto símbolos de la sociedad. Una función de tipo durkheimiano, ¿no? Saben que para Durkheim el mito y la propia religión, ¿no?, es un modo
es el modo en el que la sociedad se adora a sí mismo, adorando a dioses, espíritus, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, aunque Malinowski rechaza la noción metafísica de Durkheim de conciencia colectiva o de idea colectiva, como ya hizo en 1913 en la recensión de Malinowski de las formas elementales de la vida religiosa de Durkheim, afirma, sin embargo, Malinowski, que los mitos son expresiones de creencias. Más aún, dice, cada creencia queda reflejada en todas las mentes de una dada sociedad, de modo que el mito se convierte para el investigador en la puerta de entrada en el corazón mismo de la sociedad, precisamente porque todas las creencias de una dada sociedad, ¿no?, queda reflejada en los mitos. Entonces, el modo mejor de acceder al núcleo, al corazón de la sociedad, es estudiar, primero oyendo, insistí ayer, que él critica, sobre todo en el mito, en la psicología primitiva, a la gente que estudia los mitos en los libros y no estudia cómo funciona realmente el mito en la vida de la comunidad, lo cual requiere hacer un trabajo de campo durante una cierta duración. Entonces estudian el mito como algo literario, puramente literario, que pertenece a la esfera estética de la recreación, ¿no? Bien, entonces él dice esto, que cada creencia queda reflejada en todos los espíritus de una dada sociedad, de modo que el mito se convierte para el investigador en la puerta de entrada en el corazón mismo de la sociedad. Pero tanto la obra Baloma, ¿no?, sobre los espíritus de los muertos, ¿no?, como los argonautas añaden que el mito cumple también una función estrictamente cognitiva en cuanto a explicación nativa de aspectos de la cultura propia, dice, verdaderas fuentes de información etnográfica, dice Malinowski en 313, verdaderas fuentes de información etnográfica para saber cuál es, digamos, el sistema de creencias y el mapa mental de una comunidad. Dice, en cualquier caso, el mito no es el objeto principal de la atención de Malinowski en Baloma, aunque los argonautas restablece el equilibrio de la atención de algún modo, especialmente, como ya dije ayer, en el capítulo 12 de los argonautas, que es, digamos, de lectura obligada para saber cuál es la teoría del mito de Malinowski. Si tengo tiempo, pues leeré algún día algún mito, por ejemplo, el de la canoa voladora, ¿no? Digo, por otra parte, aunque parece estar pensando en los Liliu, Malinowski nunca usa este término en Baloma. En la obra de 1916 nunca utiliza el término este de Liliu, que son historias legendarias de héroes, ¿no? Nunca utiliza ese término. En los argonautas examina los Liliu y elabora una concepción del mito afín a su enfoque romántico, vitalista y humanista de la cultura como un todo, ¿no?, de influencia de Dilthey, ¿no? En el mito está la Weltanschauung, este concepto que ya apareció ayer, ¿no?, que es un concepto de origen diltheano. En el mito está la Weltanschauung, es decir, la visión, la cosmovisión que tienen los nativos de su entorno, de su mundo, de su sociedad, de sus dioses, etcétera, etcétera. Su compromiso, o sea, el compromiso de Malinowski con la empatía, de nuevo Dilthey, se refleja en su entusiasta y ferviente relato de una serie de historias trobriandas que a veces recuerda el tratamiento que da a los mitos Lévi-Strauss, incluidos los jugosos comentarios sobre los contextos concretos y vitales en que se narran, recitan o cantan, y en las pasajeras observaciones que hace Malinowski sobre algunos mitos que pueden ser tratados como variantes o transformaciones de otros. Este concepto levi-straussiano está ya presente en los argonautas, por ejemplo, en la página 321, 322 y 327 del ya citado capítulo 12, que se titula Entevara y Samaroa, mitología del Kula, ¿no?, que es la parte más importante dedicada al mito en los argonautas del Pacífico Occidental. Esta apreciación es testimonio de una indiscutible simpatía que tiene Malinowski, a pesar de lo que aparece en sus diarios, ¿no?, de una simpatía práctica por las historias de los isleños trobriandos, una simpatía
en el sentido originario de la palabra, de Sympathien, una simpatía que va más allá del compromiso científico de llevar a cabo una cuidadosa observación empírica, circunstancia que podría confirmar cualquiera que estuviera obligado a analizar un asunto carente de interés o enojoso, ¿no? Se ve que cuando cuenta y recoge algunos de los Liliu en ese capítulo 12 de Malinowski, tiene un gran deleite y un gran placer, se recrea contándolo, es decir, que no solamente está llevando a cabo una actividad científica que tiene que hacer por obligación académica y que no le interesa, sino que se encuentra vitalmente implicado en ese relato y se divierte mucho y hace algunos comentarios muy graciosos, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, y en la misma vena romántica, Malinowski sostiene, en Los Argonautas, que los mitos reafirman los valores heroicos, ¿no? Para él los mitos están siempre asociados con héroes, ¿sí? Con héroes que tienen extraordinarios poderes mágicos. Luego hablaré de la relación entre el mito y la magia, ¿no? Digo, y en la misma vena romántica, Malinowski sostiene que los mitos reafirman los valores heroicos y naturales de una cultura nativa que está siendo zarandeada bajo la presión de la racionalización occidental. Se enfrenta a esta racionalización occidental que quiere introducir los criterios utilitaristas económicos, etcétera, etcétera y tal. En Los Argonautas, en la página 295, ¿no? De hecho, para mostrar cómo para Malinowski los Liliu tienen que ser historias de personajes heroicos con extraordinarios poderes, ¿no? Compara a los protagonistas, en concreto de una historia que cuenta ahí, que si tengo tiempo mañana leeré, de Gumagú, con los héroes homéricos. Y otras veces compara algunos de los héroes con Juana de Arco, incluso, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, incluso estos héroes de la historia de Gumagú entonan una especie de peán de triunfo, ¿no? Como en los persas de Esquilo, ¿no? Y se dice, literalmente, dice que muchas historias como estas circulan por doquier y proveen a la vida tribal de sus elementos heroicos. Él está entusiasmado con este elemento romántico de los héroes, ¿no? Los mitos tienen que ser historias de héroes en ese pasado en el que tenían unos poderes que ya se han perdido porque el tiempo presente es una degeneración de los tiempos pasados. Por eso dice que muchas historias como estas circulan por doquier y proveen a la vida tribal de sus elementos heroicos, un elemento que ahora, con el asentamiento de la influencia de los hombres blancos, dice, se ha desvanecido, ¿no? Se ha desvanecido el elemento heroico de las narraciones, ¿no? Bien. Los mitos, dice él, ensalzan el pasado glorioso, ¿no? De nuevo se reafirma este elemento heroico, ¿no? El pasado glorioso. Y los mitos vivifican el paisaje natural. El propio paisaje natural está impregnado de mitos, y por eso no es un mero territorio neutro, objetivo, desencantado, ¿no? Sino que es vivo, precisamente porque en tal sitio ocurrió tal acción legendaria, en tal otra cosa. Esta roca es justamente la roca en la que se convirtió tal protagonista femenina, etcétera, etcétera. O sea, conviene muy bien distinguir entre paisaje, territorio, entorno, no es lo mismo, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos tendencia ya a simplificar. Un paisaje no es un territorio, ¿no? Respecto al paisaje habría muchas cosas que decir, pero un paisaje, entre otras cosas, incluso dentro ya de la tradición burguesa de la contemplación de la naturaleza en términos paisajísticos, pues muchas veces es inseparable de la proyección que se hace en él de los avatares de la experiencia subjetiva, ¿eh? Es decir, uno ha estado aquí en tales condiciones, con tales Grundstimmungen, que dirían los alemanes, con tales tonalidades afectivas fundamentales, ¿no? O una montaña, pues, imaginaos la Sainte-Victoire para Cézanne, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces conviene hacer esas distinciones porque muchas veces al identificar paisaje con territorio en los estudios de antropología se está eliminando, ¿no?, la impregnación mítica que tienen los pasajes. Y por eso dice Malinowski que en los mitos también no solamente ensalzan el pasado glorioso, sino que dan vida, vivifican al paisaje natural, coloreándolo, dándole significado y transformándolo
en vivo y familiar, dice en la página 296. Inmediatamente viene a la memoria La rama dorada de Fraser y nace la sospecha de que esta gran obra ha influido en Malinowski en este punto. O sea, otro nombre a añadir a los influjos de Malinowski, a los que ya hemos dicho en el contexto interno, Fraser, y luego volveré a Durkheim, ¿no? Digo, pero los diarios de Malinowski apuntan más bien, cuando habla del paisaje como algo consustancial a estos pueblos, apunta más bien al trasfondo alemán Volkis, o Völkisch, ¿no? Porque el concepto este de folk alemán establece una unión casi mística entre un pueblo y su tierra natal, su paisaje. Y esto era fundamental para los mandarines alemanes, de los que hemos hablado tantas veces ya el año pasado y este año, ¿no? Entonces es muy posible que el que Malinowski recupere esta concepción del paisaje míticamente impregnado e indisolublemente unido un determinado paisaje a la historia y a la vida de un pueblo, ¿no? Tenga raíces efectivamente Völkisch, ¿no? En el sentido que he dicho, en el sentido alemán del folk, que es inseparable de la tierra natal, del territorio, de la Heimat en alemán, que también ahí saben que el nazismo hizo una operación nefasta cuando trató de meter bajo el concepto de Heimat el concepto de Vaterland. En Alemania hay dos palabras para patria, una que es Heimat, que es el sentimiento, la querencia del lugar de la tierra natal, pero que no implica ningún proyecto político, es la querencia, es el sentimiento que todos pueden tener por la tierra natal, por el lugar donde pasó su infancia o a la que pertenece su familia, etcétera, etcétera. Eso es Heim, que es lo íntimo, lo familiar, ¿no? Un Heimlich, el texto de Freud, es aquello que, habiendo sido familiar, resulta un Heimlich, no reconocido como familiar, y es siniestro, ¿no? Bueno, pues Heim, donde viene Heimat, es lo propio, lo familiar, ¿no? Entonces, conviene distinguir muy cuidadosamente entre Heimat, patria, en este sentido, que es la querencia por el lugar natal, pertenece al ámbito del sentimiento, de Vaterland. Vaterland es patria que se fabrica con la espada y marca unas fronteras y obedece a un proyecto político explícito. Y esto vale también para el nacionalismo. Una cosa es que uno se sienta de un sitio, etcétera, etcétera, y otra cuestión es el nacionalismo ya como un proyecto político que se propone un objetivo consciente y deliberado, ¿no? Etcétera, etcétera. Sobre esto, por cierto, sobre esta aunque no sobre esta distinción que yo estoy haciendo ahora, pero sí sobre la contraposición de algo que se vive sin planteárselo o algo que es objeto de un proyecto político, el artículo que tienen sobre el nacionalismo Isaiah Berlin en su libro Contra la corriente, que está publicado en Fondo de Cultura Económica, es sumamente pertinente, ¿no? Que él comienza diciendo, bueno, ¿cómo es posible que todos los teóricos de las ciencias sociales de finales del siglo XIX y del comienzo del XX, sea Marx, sea Durkheim, sea Comte, sea Montesquieu, o sea Tocqueville, o sea Max Weber, todos pensaron que el nacionalismo era una tendencia a desaparecer cuando estamos viendo desde hace muchos años que es el movimiento que más fuerza tiene? Bueno, pues ahí Berlin sí apunta un poco a esta distinción conceptual, no en relación con Heimat y Vaterland. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el nazismo? Lo que hizo el nazismo fue utilizar la palabra Heimat, pero dándole el contenido de Vaterland. Entonces, hizo tragar a los alemanes el contenido, el proyecto nacionalista racista nazi bajo el término de Heimat, ¿no? Es una de las manifestaciones de la perversión del lenguaje que llevó a cabo el nazismo y que analizó tan maravillosamente Víctor Kempler en su libro Lenguaje del Tercer Reich, libro maravilloso, ¿no? Al margen de sus memorias, ¿no? Bueno, entonces aquí Malinowski está efectivamente utilizando este concepto Völkisch, pero que no implica un proyecto todavía nacionalista. Eso es lo que van a utilizar luego los nazis, ¿no? Entonces digo, pero los diarios de Malinowski apuntan más bien al trasfondo alemán Völkisch de su sentimiento, no de un proyecto deliberado, racional, explícito, de su sentimiento por los paisajes y la asociación idealista de mito y suelo natal. Se podrían citar en apoyo de esta afirmación que acabo de hacer varios pasajes, no paisajes, varios fragmentos de los diarios o de los argonautas, pero tal vez ninguno de esos fragmentos constituya una prueba tan decisiva como el uso que hace Malinowski
de la palabra alemana landschaftlich, paisajístico. Esta es una palabra alemana muy característica de los mandarines alemanes en relación con esta unión entre un pueblo y su lugar natal, ¿no? Land es paisaje, ¿no? País, ¿no? Land, ¿no? Niederland son los Países Bajos, ¿no? No. Entonces, en el diario, en la página 247, cuando está contemplando los paisajes de Kiribina, repite de un modo insistente, y lo dice en alemán, hay muchas fases del diario de Malinowski, párrafos enteros en alemán, los hay en inglés, por supuesto, muy pocos en polaco, pero en alemán muchos. Y existe este landschaftlich, ¿no? Es decir, paisajístico, pero que no es el mero territorio neutro, es el paisaje asociado con la vida de una comunidad, ¿no? Por eso digo que probablemente no haya prueba tan decisiva como el uso que hace Malinowski de la palabra alemana landschaftlich, siendo plenamente consciente Malinowski de sus ricas asociaciones románticas. Malinowski veía a los isleños trobriandeses como míticamente enraizados en sus propios entornos naturales, del mismo modo que sentía que sus propias raíces, las de Malinowski, estaban en el campo polaco que había conocido en su juventud. Malinowski construye su sincretismo en los argonautas uniendo o combinando esos sentimientos románticos hacia los mitos con fragmentos de las teorías de Durkheim y Fraser. No debería sorprendernos esta asociación, pues al menos Fraser participó del espíritu del romanticismo del siglo XIX y las ideas de Durkheim, por otra parte, ejercieron un profundo influjo en Malinowski en 1922, aunque después las abandonó. Ya recordé ayer cómo la vocación antropológica de Malinowski surge justamente con ocasión de la lectura de La rama dorada de Fraser. O sea, él antes había hecho estudios de física, de filosofía, porque él hizo un doctorado de filosofía en la Universidad Jagielloniana de Cracovia y luego en Leipzig, pero es al leer, claro, la física no le satisfacía, porque él ingenuamente había empezado a estudiar física porque pensaba que si conocía la constitución del mundo, el mundo físico, le iba a dar indicaciones pertinentes sobre el sentido de la existencia. No había leído a Pascal ya entonces, ¿no? Que Pascal, que era un genio matemático y físico, etcétera, etcétera, dice, sí, muy bien, ya sé cómo son las leyes de la naturaleza, pero ¿qué dice todo esto respecto de mi destino? Entonces, Malinowski no había leído a Pascal y pensaba que entonces, si leía los tratados de física, iba a encontrar por fin un sentido a su vida y el universo le iba a dar indicaciones precisas sobre lo que tenía que hacer. Claro, el universo es completamente indiferente a la suerte de los humanos. Y entonces dejó la física, empezó a estudiar filosofía, ¿no? Y estudiando filosofía es cuando empieza a leer La rama dorada de Fraser y se entusiasma, probablemente también porque La rama dorada de Fraser, más allá de las críticas de todo tipo que se le puedan hacer y se le hacen, y claro, no se sostienen muchas cosas de las que dice, literariamente es una novela maravillosa, ¿no? A todo hay que decirlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora el descanso, yo creo, y entonces vamos a ver el influjo de Durkheim y de Fraser para hacer esta reconstrucción del contexto interno de Malinowski en esta primera etapa. Y ahí aparecerá una distinción fundamental entre el concepto de función y el concepto de necesidad, y haré algún paréntesis para ilustrar este asunto, incluso más allá del propio Malinowski y de Durkheim, porque hay una gran confusión al respecto teórica, en mi opinión, y voy a tratar de aclararlo. Entonces hacemos un descanso de momento, es decir, aquí seguimos con este romanticismo, ¿no?, de Malinowski, la interpretación del mito como historias legendarias de héroes, ¿no?, con poderes extraordinarios, ¿no?, y mitos donde está la información fundamental respecto de la sociedad, y mitos que impregnan incluso el paisaje con sus historias, etcétera, etcétera, ¿no?, que nunca ve uno campo o territorio neutro, mucho menos ecosistemas, para entendernos, y cosas por el estilo, sino que uno va recorriendo paisajes míticos, o sea, no hay más que paisajes míticos en los que vive, etcétera, etcétera. Bueno, pues antes de continuar, una amiga
y más personas creo que van a hacer algunas preguntas y escucho con sumo gusto. Yo tengo una pregunta sobre el concepto que estábamos analizando del mito, en cuanto a que son narraciones heroicas de personajes mágicos, pero de un tiempo, ¿siempre se tienen que dar en un tiempo pasado? ¿O existe algún tipo de mito donde el tiempo se esté proyectado hacia el futuro en esta cultura? No, generalmente siempre en el pasado, en la idea de que el presente está separado del pasado y que en el pasado ocurrían cosas que ya no ocurren en el presente, desgraciadamente, quedan restos, como vamos a ver. Es posible todavía que haya gente que ocasionalmente pueda llevar a cabo acciones de magia, pero ya no es la magia de los tiempos arcaicos, ¿no?, o primordiales, ¿no? Entonces, en general, en el mito, en estos mitos, las historias que se narran tienen siempre lugar en un pasado, como dije yo, prestigioso, inmemorial, arcaico, etcétera, etcétera, donde todo era mucho más fuerte y vigoroso y ocurrían cosas increíbles como una canoa voladora, que es uno de los mitos que se cuentan aquí, etcétera, 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 ¿no? Otra cuestión es el que nosotros, ya fuera de Malinowski y de todo esto, podamos hablar de mitos del futuro en otro sentido, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que uno piensa que en el futuro habrá una sociedad igualitaria, armónica, donde todos los hombres se entenderán perfectamente, o como dice Marx en la crítica del programa de Gotha, cada uno según su necesidad y a cada uno según su capacidad. Bueno, pues uno ahí puede utilizar mito en otro sentido, es decir, en el sentido de una proyección hacia el futuro, o sea, un mito de progreso, ¿no?, en el que se supone que al final habrá una reconciliación, como decía Hegel, una Versöhnung, ¿no?, una reconciliación final de todo, incluso ya, pues, como en el profeta Isaías con los animales, ¿no?, y el áspid no morderá al niño y uno dormirá al lado del tigre y el león acariciará, no sé si me explico, ¿no? Se puede utilizar en ese sentido. Pero es otro tipo de mito, pero no, en los mitos de las sociedades primitivas y en los mitos griegos, desde luego que siempre se refiere al pasado. Pero el judaísmo y el cristianismo, efectivamente, ha creado una mitología que tiene que ver con el futuro, por el milenarismo judaico, ¿no?, que está orientado al futuro. Y entonces se da esa estructura que podríamos llamar de paraíso, caída y redención, que tiene versiones secularizadas, pero que en el fondo son todas religiosas. O, en lugar de paraíso, caída y redención, unidad, escisión, recuperación de la unidad, ¿no? Unidad originaria, escisión, que puede ser que aparece la propiedad privada y se produce una escisión en la sociedad entre propietarios y desposeídos, ¿no? Y luego recuperación de la unidad final en un paraíso comunista. Existe paraíso, por ejemplo, el libro de Morgan que leían Engels y Marx, ¿no?, el origen de la propiedad de la familia y del Estado, ¿no? Hay un paraíso comunista, las sociedades primitivas, bueno, los iroqueses de los que hablaba Morgan, ¿no?, pues sociedades igualitarias donde no hay sentido de la propiedad, etcétera, etcétera, unidad, comunidad, homogeneidad de todos, etcétera, etcétera. Pero no se sabe por qué, porque está a explicar, bueno, ¿y a quién se le ocurrió esto? ¿Y cómo ha surgido el mal? Es decir, el mal de la propiedad, por ejemplo, privada. ¿Y por qué ha surgido? Si estaba todo tan homogéneo y tan uniforme y tan unido, ¿de dónde surge lo negativo? Problema que no tiene fácil solución. ¿Cómo, estando todo tan bien, de golpe surge algo muy negativo? Dice, ¿y de dónde viene esto? ¿Y por qué? ¿O es que ya eran malos entonces y tenían malos instintos y había gente que en cuanto pudo le arrebató los bienes a los otros y se apoderó él en exclusiva, o varios en exclusiva de la propiedad? No, bueno, pero en cualquier caso, esa estructura de paraíso, caída y redención, pues en el Génesis está, y luego el proceso de redención puede tener dos fases, ¿no? Puede tener dos fases. Por ejemplo, en el cristianismo hay una primera venida de Cristo, ¿no?, para redimir a los humanos. O sea, Dios envía a su queridísimo Hijo para que sufra muerte y muerte de cruz, lo cual es terrible por otra parte, en fin, un Dios un poco feroz. Y entonces, a nivel formal, con su muerte y resurrección en la mitología cristiana, ya Jesús de Nazaret formalmente adquirió infinitos méritos, porque era Dios, para salvar a los humanos.
a nivel formal. Pero todavía, porque no, ellos esperaban que viniese ya inmediatamente para establecer el reino, ¿no? Cuando estaban en Jerusalén encerrados, la comunidad bajo la presidencia de Santiago, y Maranata decían en hebreo, ven Señor Jesús, ven ya inmediatamente la segunda venida, y no llega. Y entonces aparece un señor que es San Pablo, dice no, que es el fundador del catolicismo y del cristianismo propiamente, y dice no, es que no va a venir hasta que la buena nueva, o sea, la salvación, no se haya predicado por todo el mundo, ¿no? Y entonces hay que hacer misiones, es decir, proselitismo. Y para eso necesitamos un instrumento, una organización que lleve a cabo esta tarea. Y ese instrumento es la Iglesia, que se organiza tal como se describe en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y entonces tendrá lugar la segunda venida, que es cuando se aplicará ya lo que se ganó formalmente en la primera venida y, bueno, pues se producirá ya la salvación completa. Queda el problema de si todos van a ser salvados o no, porque si no todos van a ser salvados y algunos van a ir al infierno, pues entonces ha fracasado la redención, porque hay algunos que no van a ser salvados. Más aún, de algún modo se incurre en el maniqueísmo, porque finalmente para siempre habrá dos mundos, el mundo del infierno y el mundo del paraíso. Hay otros, por eso algunos dicen, no, es que el infierno no tiene que ver nada con el dogma cristiano, es una cosa que es incompatible, claro, efectivamente es incompatible. Pero lo que voy es que esta estructura que he dicho, paraíso, bueno, pecado original, caída, y luego este proceso de redención con dos fases en el cristianismo, primera venida de Cristo y segunda venida de Cristo, se parece muy mucho a lo que ha pasado con el comunismo, en el sentido de que, bueno, había unidad, ¿no? Sociedades primitivas, pues tal como las describe Morgan, ¿no? Que es lo que leen Marx y Engels, también leen otros textos de etnografía, Marx sobre todo, y luego se introduce la propiedad privada, que también Rousseau consideraba que era lo que producía la escisión en el seno de la sociedad, o sea, división, es decir, caída, división, o sea, unidad, división, ya no hay unidad, ¿no? Y luego un proceso de recuperación de la unidad. Y si se lee a Marx, uno constata que también hay una primera venida y una segunda venida en el camino de la redención. La primera venida es la Revolución Francesa, que a nivel puramente formal hay igualdad, fraternidad y libertad, pero a un nivel puramente formal, es decir, jurídico-político, pero no económico. Y entonces tiene que venir la segunda venida, que es la revolución socialista-comunista, donde también a nivel económico habrá unidad. ¿Y qué pasa? Que Marx piensa que va a llegar la revolución en 1848 y fracasa. Y entonces escribe el manifiesto del Partido Comunista, que es lo equivalente a los Hechos de los Apóstoles, donde se teoriza, la necesidad de un partido, de una organización que predique la llama revolucionaria por todo el mundo, porque si la revolución no tiene lugar a nivel mundial, según Marx, o en un país que tenga repercusiones mundiales, que en aquella época era Inglaterra principalmente y Francia, no tendrá lugar la segunda venida. Y entonces, primera venida, la Revolución Francesa, pues como la encarnación de Cristo y la salvación a nivel formal. Segunda venida, se espera que vaya a llegar inmediatamente. Maranata, decían en Jerusalén, 1848, ya está aquí. No viene ni en un caso ni en otro. Y entonces se elabora la teoría de la organización, es decir, de la Iglesia en un caso y del partido en otro. Y se espera que hasta que no se predique la buena nueva en todo el mundo, o en aquella parte del mundo que tenga consecuencias mundiales, no va a llegar la revolución. Por eso algunos consideran, claro, que lo que hizo Lenin, pensar que era posible la revolución en un país, en Rusia, que estaba atrasado y que no era precisamente el lugar donde, según la previsión de Marx, tenía que tener lugar la revolución, porque tenía que tener lugar en un país donde la mayoría de la población no fuera campesina, sino obrera, y estuvieran organizados en las fábricas, efectivamente. Bueno, pues eso. Entonces, la estructura mitológica es la misma, unidad o paraíso, escisión o caída, ¿no? O caída, y redención con esas fases. Y cuando se acabe, se llegue al final, pues todos estaremos ya pues como en el paraíso, todos, sí, hermanos, no habrá ningún conflicto, ninguna pelea de ningún tipo, no habrá que trabajar, cada uno según su necesidad, y a cada uno según su necesidad y cada uno según su capacidad, como dice Marx, como ya he dicho antes en la crítica al programa de Gotha. Bueno, esta es una mitología en la que efectivamente los protagonistas de la redención y la situación final implican una proyección hacia el futuro, pero es por influjo, digamos, del judaísmo, del aspecto de la historia de la salvación. Hay una historia de la salvación. En Grecia, por ejemplo, no hay ninguna historia de la salvación en la versión oficial, que la representa Hesíodo. Es decir, una vez que, después del altercado de Prometeo con Zeus y la creación de la mujer,
que es el estigma de haber perdido el paraíso, el que se ha creado Pandora, no hay nada que hacer. Sí, no hay nada que hacer. Hay el pis, pero el pis en griego no quiere decir esperanza cristiana, el pis es espera. Es decir, mientras las cosas no nos vayan mal, podemos seguir tirando para adelante. Es decir, si tengo las jarras llenas de vino, de aceite y de cereales durante el próximo año, pues tengo el pis, tengo fundamento para pensar que otro año puedo seguir tirando, pero no hay esperanza en la salvación, ¿no? Hay, en Grecia, movimientos marginales que creen que se puede volver a recuperar la edad de oro, como son el orfismo por arriba y el dionisismo. Si uno se hace animal, como las vacantes de Eurípides, pues de algún modo no tiene ni pasado ni futuro y se hace presente. Bueno, pero la versión oficial es la de Hesíodo en la Teogonía y en los trabajos de los días, cuando, una vez que Zeus y los olímpicos han vencido a los titanes, Zeus decide fijar el estatuto definitivo de los humanos, como ha fijado el de los dioses olímpicos, que cada uno tiene su esfera de competencia. Afrodita, pobre Afrodita, no sé si esto funciona ahora. Sí, Afrodita, pues la esfera del amor, Ares, el de la guerra, en fin, todo este tipo de cosas. Hefesto, pues la herrería y todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego dice, bueno, y con los humanos, pues vamos a hacer aquí un procedimiento dividiendo un buey en partes, ¿no? Y que Prometeo, que no se comprometió con sus amigos los titanes en oponerse a los olímpicos, parece más imparcial, que haga la división, trata de engañar a Zeus, Zeus se enfada, le retira el fuego, roba el fuego Prometeo, se lo da a los humanos, lo ve Zeus entre los humanos el fuego y dice, bueno, esto no lo puedo aguantar. Y en esa especie de partida de ajedrez o de combate de boxeo, decide hundir a los humanos definitivamente creando a la mujer, que aparece como el mal. No, bueno, eso está en la Teogonía y yo me limito a exponer la cuestión, que es calificado inicialmente como el mal bello. Es mal, porque tiene, según dice Hesíodo, mente de perra y corazón de ladrona, pero en su exterior, no, es que esto es muy complejo, no puedo entrar en ello, esto necesitaría por lo menos 2 horas para explicarlo bien. Es bello por fuera y por eso seduce al hombre, y entonces, aunque Prometeo le ha dicho a su hermano Epimeteo que si Zeus le va a mandar algún regalo, no lo reciba porque será un caramelo envenenado, pues llega este mal bello, y ante esa belleza que también asombra a los dioses, pues Epimeteo la coge y bueno, levanta la tapa de la jarra, que no es la caja, que eso es un error de Erasmo de Rotterdam, salen todos los males y queda el pis. ¿Por qué está el pis con los males? No tengo tiempo de explicar todo esto, pero el pis no es esperanza escatológica en un futuro, no tiene nada, sino que por eso no se puede traducir por esperanza, sino por espera. Incluye la idea de no saber exactamente lo que me espera, porque si supiese exactamente lo que me espera, me suicidaría. Por eso, en el Prometeo encadenado de Esquilo, uno de los bienes que Prometeo dice en esa tragedia de Esquilo que le ha dado a los humanos, es que les ha dado ciegas esperas. Typhlas elpidas, dice, ciegas esperas, aludiendo a que la espera incluye esta ignorancia de lo que va a ocurrir. Y que si tengo las jarras llenas, pues tengo, de momento, fundamento para pensar que puedo seguir viviendo, ¿no? Pero es Typhlas elpidas. Dice, ¿qué remedio le diste a los mortales, no? Dice, les di Typhlas elpidas, ciegas esperas. O sea que la espera incluye una cierta ignorancia. Es decir, si usted fuese completamente lúcido, no tuviese esperas ciegas, ¿no? Vamos, no permanecería en la vida ni 2 minutos, porque lo que le espera va a ser terrible. Todos los males que salen de la jarra de Pandora, enfermedades, el envejecimiento, que es una enfermedad para los griegos, porque es disminución de la energía o de la fuerza vital, etcétera, etcétera. Bueno, entonces a lo que voy es que en esa concepción que es la oficial, dejemos de lado a los pitagóricos y los órficos por un lado, y a los cínicos y los dionisíacos por otro, porque los cínicos también quieren comportarse como animales, ¿no? Están en contra de la civilización y piensan que si se comportan como animales, pues los males de la civilización no estarán presentes y de algún modo vivirán mejor, ¿no? Hay una crítica de la civilización en los cínicos que anticipa mucho la que hizo el propio Rousseau, ¿no? Pero la versión oficial, que es la de Hesíodo, se ha establecido un orden definitivo por parte de Zeus al enviar la mujer a los humanos, ¿no? Y este orden ya no se puede cambiar, no hay ningún trayecto que recorrer hacia el futuro, ¿no? O sea, el futuro está eliminado de Grecia, está eliminado el futuro, excepto en estos movimientos que creen que se puede volver a recuperar el pasado, ¿eh? O sea, si llevas una vida órfica, que implica no comer carne, ser vegetariano y alimentarse de malvayas fódelo, porque el sacrificio es estigma justamente también de la pérdida del paraíso. En el paraíso no se sacrificaban animales, ni había agricultura, ni había mujeres, claro, etcétera, etcétera.
pues es posible volver a recuperar el paraíso, pero al pasado. Pero no hay ninguna... No, eso es judaico-cristiano, ¿no? Y como muy bien mostró el gran filósofo alemán, el primer discípulo de Heidegger, Karl Löwit, en su libro Sentido y significado en la historia, la teoría del progreso con mayúscula y de la filosofía de la historia, en el sentido de que la historia tiene un telos, una finalidad, un objetivo, y que al final pues alcanzaremos un estado de bienestar material y de mayor conciencia moral, mayor perfección, todo eso no es sino una secularización de la historia de la salvación cristiana. Es decir, que la creencia en el progreso, con mayúsculas, ¿no? Porque hay progresos con minúsculas que no tienen ningún problema, ¿no? El problema es la concepción indefinida del progreso, el progreso con mayúscula, ¿no? La concepción de que la historia tiene una teleología que lleva a un final armónico y perfecto, etcétera, etcétera, del tipo de un paraíso. Esa concepción, que tenían, por ejemplo, muchos ilustrados en el siglo XVIII en Francia y en Inglaterra, es una secularización de la idea de historia de la salvación cristiana. Vamos, eso está claro. Pero yo quería apuntarles, hablando ya que ha salido este tema de los mitos del futuro, esa curiosa coincidencia entre el cristianismo y el marxismo y otros movimientos que no son marxistas, con lo de la unidad, la caída, la propiedad privada, etcétera, etcétera, y luego la redención o la salvación en con esas dos fases, ¿no? De primera venida, donde a nivel formal se consiguen cosas, la Revolución Francesa, la encarnación de Cristo; segunda venida, que se espera que sea inmediata, hay gran decepción porque no llega, y entonces se elabora una especie de legitimación o coartada, que es que no va a llegar hasta que no se predica la buena nueva por todo el mundo, o se consiga en un punto que tenga efecto mundial, ¿no? Que en el caso de Marx pues es en Inglaterra y Francia, fundamentalmente, ¿no? Y por eso, claro, dice, pero ¿a quién se le ocurre hacer la revolución en Rusia? Si en Rusia no hay obreros, hay campesinos. Y además en un solo país, pero si la revolución tiene que darse a nivel mundial, si no se da a nivel mundial no tiene lugar la revolución, que es lo que pasa también hoy en día, ¿no? O se da en dos países que tengan repercusión mundial, o no hay nada, ¿no? Entonces, podríamos decir eso, que con la excepción de la tradición judaico-cristiana, donde se elaboran estos mitos y esta ideología a la que me he referido con brocha gorda, con la excepción de en general, en las sociedades primitivas, y también en la otra fuente de la tradición cultural occidental, que es Grecia, el mito se sitúa siempre en un tiempo arcaico, pasado, prestigioso, y está protagonizado por estos héroes, ¿no? Y el presente es visto como una caída respecto de ese estado mítico. Las fuerzas del presente están muy disminuidas, fuerzas mágicas o de otro tipo, ¿no? Por relación a las fuerzas del pasado. Esto podría apuntar sobre esta cuestión, ya que he hecho este paréntesis sobre esa correspondencia que lleva a pensar, como diría un heideggeriano. Esto da que pensar, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero la idea es de Heidegger. Lo de dar que pensar, Paul Ricoeur lo coge de Heidegger. Es decir, lo de que algo da que pensar, que hay algo que da que pensar, es Gift, ¿no? Es una idea heideggeriana que recoge Ricoeur y otros hermeneutas, y Gadamer y tal, ¿no? Pero la idea, esto de que da que pensar, pero no dice que piense, ¿eh? Dice, esto da que pensar, pero eso no garantiza que uno piense, ¿no? No, es que este es un problema que se plantea con mucha frecuencia con Heidegger, cuando dice, hay que pensar, bueno, pues piense. Dice, Max Weber no decía hay que pensar, o sea, hay que. Yo cada vez que oigo 50 hay que seguidos, ya no sigo leyendo, ¿no? Llevamos 150 años con que hay que, bueno, pero esto no es creíble. Entonces, y además en Heidegger, como ya muchas veces he comentado yo, existe esta otra cosa. Bueno, yo le tengo mucho aprecio a ciertas cuestiones de Heidegger, a otras ninguna. De hecho, yo tenía previsto dar una conferencia que no voy a dar aquí, no, sobre los griegos de Heidegger. ¿Qué significa pensar sin Heidegger? ¿Qué significa pensar? Ese es un libro de Heidegger, sí. Iba a tratar también de ese libro en mi conferencia, que no voy a dar, pero el título de mi conferencia era Sastrería Heidegger, : corte y confección de un traje griego hecho a medida. Pero sí, no, sí, o sea, ¿qué griegos son los griegos de Heidegger? Ese era el tema, y no la tengo escrita, la tengo en el hotel, vamos, pero no la voy a dar, a lo mejor otra vez, en otra circunstancia. Bueno, a lo que voy, que Heidegger también existe mucho, y sobre todo
esto es muy preocupante más que en él, porque él pensó, en cualquier caso, ¿no? En algunos de sus seguidores que repiten la jerga heideggeriana sin entenderla, pero existe esta otra cosa que a mí me pone de los nervios, que es frontispicio para unos prolegómenos, para un posible principio del camino del pensar. Por favor, o sea, empiece, o sea, sí, no, de verdad, o sea, empiece ya, pero todo eso, para una preparación, o sea, frontispicio para unos prolegómenos, para una preparación, para un posible comienzo del inicio de un camino del pensar, y póngase usted ya, no sé si me explico, ¿no? Pero vamos, esto simplemente no, pero la idea de que da que pensar, efectivamente, hay cosas que dan que pensar, eso no lo discuto, ¿no? Dan que pensar, es una expresión de él, ¿no? Esto da que pensar, sí, y Ricoeur, ya en el primer libro sobre Freud, ¿no? Y en la interpretación, coge ese leitmotiv, ¿no? Y lo repite como una especie de mantra, y le saca provecho, no lo critico, le saca provecho, aunque respecto del mito yo tengo mis objeciones muy serias que ponerle, pero bueno, pero le tengo mucho aprecio, además yo le conocí, incluso, bueno, recuerdo también una cosa que me hizo mucha gracia de Ricoeur, ya que ha salido, que justamente hablando de lo mal que está el mundo hace años, ¿no? No, hace años, digo, porque ya se murió, pero en Madrid, precisamente en mi universidad, que le invitamos a que diera unas conferencias, después de haber publicado lo de Tiempo y Relato, todo eso, y claro, estábamos hablando y coincidíamos en un diagnóstico muy negativo del mundo contemporáneo, y yo le dije, bueno, pero ¿y usted qué ve alguna perspectiva, algún camino verosímil de salida, alguna grieta por donde, en fin, iniciar algún proceso? Y me dijo, el gran Paul Ricoeur, ¿no? Me dijo, yo lo único que digo es cuánto mejor nos iría si todos fuésemos más buenos. Muchas gracias. Y entonces, a mí cuando ahora me preguntan cómo traduzco yo al castellano wishful thinking del inglés, digo, pues lo traduzco con una frase de Paul Ricoeur que es cuánto mejor nos iría si todos fuésemos más buenos, ¿no? Me parece que es la traducción no literal, pero exacta, que no es lo mismo traducción literal que exacta, del wishful thinking, ¿no? Dice, ¿cuánto mejor nos iría si todos fuésemos más buenos? Sí. Hay que ser bueno, ¿eh? Hay que. Y en esas estamos. Bueno, perdón. Pero esto ya son derivaciones. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que continúe? Sí, perdón, usted. Con frecuencia también, cuando las cosas no son lo que son o no dan a lo que debíamos pensar que son, decimos, ese es un mito, ¿en dónde podemos situar ese concepto de mito? No, porque hay mitos que se utiliza ya por influjo platónico en el sentido de mentira, de superstición. Es un uso degenerado de mito, no tiene que ver nada con el mito, no tiene nada que ver. Dice, eso es un mito. No, luego hay otra figura, que son, por ejemplo, los mitos de Hollywood, ¿no? Personajes, pero claro, tienen un cierto emparentamiento con estos héroes extraordinarios, ¿no? Que además se mueven en un ámbito de realidad que no es el del común de los mortales. También hay una especie de diferencia ontológica de espacio, ¿no? Es decir, las divas o los grandes actores de Hollywood o personajes, no, o incluso actualmente algunos futbolistas, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que hace unos años estuve en un poblado Nuba, ¿no? En la frontera de Egipto con Sudán, y de golpe veo a unos niños nubas, ¿no? Con fotos y camisetas de Messi y de Ronaldo y hablando allí un poco con ellos, para ellos, claro, esos eran personajes como Aquiles y además los veían, porque ellos los veían en la televisión, o sea, bueno, Aquiles, al fin y al cabo, en Grecia tenía la ventaja de no tener televisión, pero ahora es verdad, ¿no? Entonces, existe también esa variante que tiene un cierto emparentamiento. Otro no, porque son mitos fabricados, y en ese sentido tendrían relación con lo que dice del mito, y vimos el año pasado Cassirer en el último capítulo del mito del Estado. Son mitos confiturados, diríamos, ¿no? Confiturados, ¿no? De una confitura, ¿no? Son confiturados, son recreados como los nazis hicieron también, manipulando, creando mitos artificiosamente, que es lo que denuncia Cassirer en el último capítulo del mito del Estado, ¿no? Pero algún emparentamiento tienen estas estrellas, ¿no? Extraordinarias, ¿no? Que se mueven en un espacio, incluso en un tiempo que parece que no es el del común de los mortales, como somos nosotros, ¿no? Y que brillan, como dicen que no, con luz propia, la luz de los focos del cine, en fin. Bueno, estamos en eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues sigo ya. Bien, sí, porque... Bien, entonces, el punto en el que estaba
era en el de explicar el influjo de ciertos autores como Fraser y Durkheim en la concepción del mito en los argonautas. Estaba en este punto, ¿no? De hecho, había dicho, Malinowski construye su sincretismo, distintas teorías sobre el mito, las sintetiza, las unifica. Malinowski construye y conforma su sincretismo a los argonautas, combinando, por una parte, los sentimientos románticos hacia los mitos a los que me referí, con fragmentos de las teorías de Durkheim y de Fraser, o Durkheim, como dicen los franceses. Digo, no debería sorprendernos esta asociación de elementos románticos y de Durkheim y Fraser, pues Fraser, por una parte, participó del espíritu del romanticismo del siglo XIX, el romanticismo que, como he dicho, está presente en Malinowski, y las ideas de Durkheim ejercieron un profundo influjo en Malinowski en 1922, aunque después, en la segunda parte de su trayectoria teórica, las abandonó a favor del pragmatismo biológico. El influjo de Durkheim sobre la interpretación sociológica del mito por parte de Malinowski es muy profundo. Los Liliu, ahora en los argonautas mencionados por su nombre, es decir, dice ya Liliu, son definidos ante todo y esencialmente como historias, como relatos importantes para la sociedad, de gran relevancia para la sociedad. Tienen relevancia para la sociedad. Y ahí de algún modo podríamos hablar de, aunque esto yo lo voy a precisar después, de un funcionalismo sociológico, es decir, tienen efectos en la vida social, ¿no? Social, para la sociedad, no para el individuo, no para la sobrevivencia biológica del individuo, que es lo que aparecerá después, ¿no? Digo, esas historias, que incluso desde una perspectiva romántica pueden parecer solo cuentos de hazañas heroicas y de acontecimientos asociados con lugares especiales, esas historias comportan para Malinowski, lo cito textualmente en los argonautas, un enorme peso social. Un enorme peso social. Es otra formulación que él hace en la página 322 de los argonautas, en esta edición. Y ejercen, y lo sigo citando literalmente, y ejercen una inmensa influencia normativa del mito en la costumbre. Es decir, las costumbres, los hábitos, las formas de vida, ¿no?, están configuradas por el mito, porque el mito tiene una influencia normativa, es decir, aunque no haya derecho escrito ni normas escritas, hay una interiorización de ciertos modos de comportamiento que hay que seguir, ¿no? Y eso, de algún modo, está presente en el mito. Y ejercen una influencia normativa del mito en la costumbre. Digo, estas afirmaciones concuerdan con los comentarios que hace Malinowski de pasada en su libro Baloma, en los espíritus de los muertos, sobre los mitos como expresiones de las creencias de la sociedad. O sea, en los mitos es donde se encuentran las creencias, a veces los traductores ponen fe, o belief, ¿no?, pero de las creencias de la sociedad. Pero en los argonautas, las opiniones de Malinowski sobre el mito están más estrechamente vinculadas con la explicación que ofrece Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa. Malinowski, en manifiesto acuerdo con lo que entiende Durkheim por la naturaleza social de los mitos, Malinowski subraya su valor religioso. Dice, los mitos son profundamente creídos en estas sociedades. Aquí, un breve paréntesis, es decir, un amigo de Foucault, que se llama Paul Bain, tiene un libro muy interesante que se titula ¿Creyeron los griegos en sus mitos? ¿O cómo creyeron? Porque hay muchos mitos en los que creían y a la vez no creían, como a veces ocurre con los Reyes Magos, que medio se cree, no se cree. Bueno, los Reyes Magos... Entonces, esta idea de que en todas las sociedades, respecto de los así llamados mitos en general, ha habido una creencia profunda, es una cosa muy discutible, solamente lo apunto. Y recomiendo muy mucho la lectura de este libro de Paul Bain. Creo que está traducido al castellano, ¿eh? El propio Foucault le agradece muchísimo toda la información que le da Paul Bain sobre Grecia, cuando escribe el tomo segundo y tercero de la historia de la sexualidad, le subside sexual, cuidado de sí mismo y el uso de los placeres, ¿no?, la chresiston afrodisión, el uso de los placeres, chresiston afrodisión, de Afrodita. Nueva visión ese. No, yo no sé, en castellano creo que estaban
traducidos, bueno, el primero en La voluntad de verdad de la historia de la sociedad estaba en el siglo XXI, desde luego, y los otros, no sé en castellano, es que yo tengo las ediciones francesas, deben de estar en Paidós o en alguna de estas editoriales, vamos, lo buscan por internet y lo encuentran, y este autor se llama... y se titula el libro ¿Creyeron los griegos en sus mitos? ¿No? Los griegos eran muy redomados y algunos muy escépticos. Pero bueno, aquí, en cualquier caso, Malinowski, por su experiencia en la isla de los Trobriandos, considera que los mitos son expresiones de las creencias profundas de la sociedad. Bien. Y que subraya su valor religioso. Dice, son profundamente creídos y reverenciados, dice literalmente en la página 297 de Argonautas, y ejercen una activa influencia en su conducta y vida tribal, ¿no? Y la ejercen, entre otras cosas, por el valor ejemplar que tienen los mitos. Es decir, en los mitos, como los héroes de los mitos son singulares y tienen un valor ejemplar, ahí la descripción de lo que hacen es también una prescripción de lo que hay que hacer. Ahí no hay falacia naturalista. Se puede, para entendernos filosóficamente, se puede pasar de cómo es un héroe a cómo tengo yo que comportarme, por el carácter ejemplar del héroe. Al ser un héroe, a menos que sea castigado por los dioses porque ha tenido un mal comportamiento, y entonces también sé cómo no tengo que comportarme, un héroe tiene un carácter ejemplar, es decir, es digno de ser imitado. Y entonces, lo que él hace, yo lo tengo que hacer, ¿no? Y no hace falta que uno se lo proponga explícitamente. Fíjense incluso en relación con los astros del cine, cómo la gente les imita casi automáticamente, sin proponérselo, ¿no? Entonces, dice, no, tengo que comportarme como... Dice, nadie dice, bueno, voy a reflexionar. Me parece que voy a tener que comportarme como, qué sé yo, Angelina Jolie. No. Es una cosa que ya se encarga la publicidad, por otra parte, de hacer todo esto de la imitación, porque la gente cree que en la sociedad contemporánea ha desaparecido la imitación, que eso es propia de las sociedades antiguas. No hace falta nada más que pensar en el papel de la publicidad y los miles de millones de euros y de dólares que se gastan en publicidad para darse cuenta del papel que tiene la imitación, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante es eso, cuando hay un héroe mítico que tiene un valor que es singular no quiere decir individual, singular quiere decir que tiene un valor, que un individuo tiene un valor universal, eso es lo que quiere decir singular frente a individual, ¿no? Tiene un valor singular, quiere decir que es digno de ser imitado, y que entonces el comportamiento que él lleva a cabo, yo lo tengo que llevar a cabo, excepto cuando su comportamiento puede ser castigado, como he dicho antes, por un dios, y entonces sé que no tengo que llevarlo a cabo. Por ejemplo, en el primer canto de la Ilíada, ¿no?, pues se ve que Agamenón es castigado porque, primero, no le ha devuelto a Criseida, al sacerdote Crises, ¿no?, cuando ha aparecido Crises con un inmenso rescate, y está establecido que si uno aparece con un inmenso rescate hay que devolverle a lo que busca a su hija en este caso, y entonces Crises, que es sacerdote de Apolo, pues consigue que Apolo, bueno, declare una peste en el ejército aqueo, y entonces pues, se produce la catástrofe, porque entonces, al tener que devolver a Criseida a los troyanos, le quita a Briseida a Aquiles, y entonces Aquiles se enfurece, ¿no?, canta, oh Dios, a la cólera de el pelida Aquiles, es el primer verso de la Ilíada, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya sé que no tengo que comportarme como Agamenón, para entendernos, ¿no? Entonces, sé cuándo tengo que imitar y cuándo no tengo que imitar a un héroe, pero en principio un héroe, un protagonista de un mito, es digno de imitación. Y en ese sentido, el mito determina el comportamiento de los miembros de una sociedad, ¿no? Sí, bien. Dice, Malinowski se opuso, como dije antes, a los aspectos metafísicos del pensamiento de Durkheim. Él pensaba que esa idea de una conciencia colectiva era una hipóstasis metafísica, ¿no? Eso de idea colectiva o conciencia colectiva, que era una entidad metafísica, ¿no? Era una abstracción real inconsistente, ¿no? Y él trata de explicar la conformidad de otro modo. Ahora mismo leo el texto. Digo, Malinowski se opuso, como dije antes, a los aspectos metafísicos del pensamiento de Durkheim y creyó
que el coactivo poder socio-religioso del mito no derivaba de la conciencia colectiva, metafísica, sino más bien de la simple verdad empírica de que los seres humanos se imitan unos a otros. ¿No? Y no, es que no se imitan a otros. Especialmente se imita a los héroes consagrados en las tradiciones de un noble pasado, ¿no? Fíjense este texto sí en el que él critica algún aspecto de Durkheim y al mismo tiempo recoge el valor. En la página 321, que se titula justamente Análisis sociológicos de los mitos, dice lo siguiente. Voy a leer el párrafo entero. La principal fuerza social que gobierna toda la vida tribal pudiera describirse como la inercia de la costumbre, el amor por la uniformidad del comportamiento, ¿no? Hay una costumbre y uno la hace sin proponérselo, ¿no? Casi por una inercia automática, diríamos, un automatismo, ¿no? Esto nos pasa a todos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa con mucha frecuencia. Cuando oigo cierto tipo de discursos hay una especie de automático que desconecta en mí, ya no oigo. No es que yo no quiera seguir oyendo lo que me están diciendo, sino que ya he incorporado el automatismo de que soy sordo a ciertas cosas automáticamente, sin proponérmelo, ¿no? Lo cual me ahorra mucha energía, porque nunca hay... No, hombre, no, hay que reconocer que la teoría de los hábitos de Aristóteles es muy valiosa. Los hábitos ahorran mucha energía, porque uno no tiene que gastar energía en decidir lo que tiene que hacer, ya el hábito se lo da. Cuando yo era más joven, recuerdo que decía que eran mis ángeles protectores los hábitos, porque con unos amigos en los años 80 en Madrid salíamos mucho de noche, de juerga, etcétera, etcétera, sobre todo alguna semana y tal, y era todo un disparate, es lo que llaman los franceses la débauche, ¿no? En fin, bueno, ya. Y entonces, al cabo de una semana, ya mis hábitos me pedían volver al estudio, a la disciplina, a la regularidad, a la concentración. Entonces eran ellos mis ángeles protectores frente al disparate de la semana, aquella de locura que hacíamos varias personas, que la doctora Lizao la conoce, de algunos de los que hacíamos, algunos son muy famosos, que hacíamos literatos y novelistas y otros, y filósofos, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea que y claro, ya saben que para Aristóteles una virtud tiene que ser un hábito para que sea una virtud, ¿eh? O sea, los hábitos... Lo interesante es saber dónde tienen que estar los hábitos, ¿no? Claro, porque si uno no tiene hábitos y tiene que estar decidiendo en cada momento lo que tiene que hacer, bueno, termina agotado completamente. No, yo por eso a veces agradezco mucho que me pongan obligaciones como a los niños en el colegio, me pongan deberes, ¿no? Porque así no tengo que estar yo gastando energía pensando qué es lo que tengo que hacer. Me encanta obedecer en ese sentido, ¿no? Bueno, dejando de lado esto... Sigo. Dice, la principal fuerza social... No, este texto de Malinowski se refiere a que él no necesita creer en esta entidad metafísica de la conciencia colectiva de Durkheim para explicar la presencia de la conformidad en el comportamiento, de los hábitos y tal. Dice, la principal fuerza social que gobierna toda la vida tribal pudiera describirse como la inercia de la costumbre, el amor por la uniformidad del comportamiento. El gran filósofo moral... se refiere, no lo cita, a Kant, claro, el gran filósofo moral se equivocó cuando formuló su imperativo categórico que tenía que servir a los seres humanos como un principio guía fundamental del comportamiento, aconsejándonos, el gran filósofo moral, que actuáramos de modo que nuestro comportamiento pudiera tomarse como modelo de la ley universal. Ya veis que Malinowski es filósofo también. Invirtió, dice Malinowski, el orden natural de las cosas. La verdadera norma que guía el comportamiento humano, de hecho, es esta. Dice, lo que todo el mundo hace, lo que aparece como el modelo general de conducta, esto es lo cierto, lo moral y apropiado. Déjeseme mirar por encima del muro y ver qué hace mi vecino y tomarlo como norma para mi comportamiento. No digamos si es un héroe, ¿no? Esto se podía formular con un dicho que no sé aquí si se dice en España. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No sé si se dice aquí también eso, ¿no? Pues lo podemos... Bueno, y sigue el texto. Dice, así actúan todos los hombres de la calle en nuestra propia sociedad. Así ha actuado el ciudadano medio de cualquier sociedad de las edades pretéritas y así actúa el salvaje contemporáneo. O sea, no hace falta ninguna conciencia colectiva, es la imitación. Él aquí también está pensando en las leyes de la imitación de Tarde, que fueron objeto de crítica por Durkheim en las reglas del método sociológico. Pero bueno, dice, y cuanto más bajo sea su nivel de desarrollo personal, más partidario será de las buenas maneras, las conveniencias y los principios, y más incomprensible y odioso le resultará el punto de vista no conformista, ¿no?
Dice, los sistemas de filosofía social se han construido para explicar e interpretar este principio general. La imitación de Tarde, la conciencia de la especie de Gidding, la conciencia colectiva o las ideas colectivas de Durkheim y muchas otras concepciones como la conciencia social, el alma de la nación, el espíritu de cuerpo y las ideas prevalecientes y muy de moda en nuestros días de la sugestibilidad de las masas, el instinto gregario, etc., tratan de encubrir esta simple verdad empírica, que es la imitación, ¿no? Con la imitación no necesito yo conciencias colectivas ni nada por el estilo. Dice, la mayor parte de estos sistemas, en especial los que evocan el fantasma metafísico del alma colectiva, en mi opinión, son inútiles, en tanto que tratan de explicar en términos de una hipótesis lo que más de fundamental hay en la sociología, y que por tanto no puede reducirse a ninguna otra cosa, sino que simplemente ha de reconocerse y aceptarse como la base de nuestra ciencia. Bien, entonces, por una parte, él reconoce efectivamente que hay una conformidad y una homogeneidad del comportamiento. Pero para explicar esta homogeneidad y conformidad no necesita acudir a lo que él considera que son entidades metafísicas fantasiosas, como la conciencia colectiva de Durkheim, aunque como vamos a ver está muy influido por Durkheim, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Porque basta con esto que llama él la verdad empírica, que según él desmonta el imperativo categórico kantiano, de acuerdo con la cual, pues, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente, para entendernos, ¿no? Para simplificar toda esta historia, ¿no? Y esto, insisto en este punto, en la sociedad moderna que encarece el carácter absolutamente singular, individual, específico, transgresor del individuo, vamos, es una sociedad de borregos. O sea, la publicidad consigue que todo el mundo siga los modelos que se le imponen. Entonces, te digo, porque va totalmente en contra de la idea que la propia sociedad moderna trata de darse de sí misma, ¿no? Sociedad individualista, ¿no? Donde cada uno elige su tipo de vida. Bueno, entonces hacen exactamente lo mismo. Incluso también en las artes, ¿eh? Incluso cuando uno quiere ser transgresor, es transgresor por relación a un modelo, con lo cual depende también del modelo, ¿eh? Yo me río mucho de los transgresores y de los ofendidos, que se necesitan mutuamente, ¿no? Claro, si no hubiese ofendido, los transgresores habrían fracasado completamente, ¿no? A la gente le encanta sentirse ofendida. Hay gente que está buscando por todos los sitios pretextos para sentirse ofendido, ¿no? Y a ver qué me puede ofender. Si han pasado 2 meses y no tengo algún motivo de estar para sentirme ofendido, está uno decepcionadísimo. Entonces la gente está buscando, porque además piensa que si se siente ofendido es moralmente superior. Dice, por Dios, ¿cómo es posible esto? Sí, esto ocurre, ¿no? Bueno, entonces, todo esto viene a cuento, todo esto, sí, de hecho yo tengo un texto que parece una novela de Dostoyevsky, pero no es evidentemente que eran los transgresores y ofendidos, ¿no? No humillados, vencidos. Bien, entonces, estaba diciendo, hablando del influjo de Durkheim Malinowski, a pesar de que, como muestra este texto, le pone algún pero a Malinowski. Dice, no necesito esa entidad metafísica de la conciencia colectiva para explicar el carácter colectivo, homogéneo y común del comportamiento, porque basta la imitación, ¿no? Ahí estaba. Bien. Por eso decía que Malinowski se opuso a los aspectos metafísicos del pensamiento de Durkheim y creyó que el coactivo poder socioreligioso del mito no derivaba de la conciencia colectiva, sino más bien de la simple verdad empírica, como dice él, de que los seres humanos se imitan unos a otros, especialmente si hay que imitar a héroes del mito, ¿no? Especialmente se imita a los héroes consagrados en las tradiciones de un noble pasado. Pero incluso en este intento explícito por distanciarse Malinowski del maestro francés de Durkheim, no se distancia demasiado de Durkheim, que también respetaba el poder de la tradición que impregnaba y operaba a través del mito. De algún modo Malinowski no pudo o no quiso reconocer este influjo de Durkheim en él. Parece que fue incapaz de darle un significado a la idea de Durkheim de fuerza moral o normativa, entendiéndola idealísticamente como conciencia colectiva o naturalísticamente como fenómeno superestructural. Como se ve, en este punto no se revela Malinowski como un crítico más avezado de Durkheim que la mayoría de sus contemporáneos. Sin embargo, estas diferencias críticas de Malinowski respecto a Durkheim no impidieron que Durkheim tuviese un influjo más profundo y duradero en alguien que a estas alturas parece haber sido un joven especialmente influenciable, o sea, Malinowski. El análisis de Malinowski del mito en los Argonautas muestra signos
de ser funcionalista en un sentido idéntico al que lo es el propio análisis de Durkheim. Es funcionalista social. Ahora explico qué quiere decir esto. No soy el primero en sostener esta opinión, que creo que queda refrendada si se presta una cuidadosa atención al análisis funcional, no biológico, utilitarista y pragmatista del mito en los argonautas. En un sentido muy general, puede ser considerado funcionalista cualquiera que conciba la sociedad como un todo orgánico interdependiente, ¿no? Que unas cosas se relacionan con otras, que haya afinidades selectivas, por utilizar la expresión originariamente del ámbito de la química, pasado por la novela de Goethe y sobre todo sociológicamente utilizado por Max Weber, las Wahlverwandtschaften, las afinidades selectivas entre unos elementos y otros. Cuando él dice, por ejemplo, que hay una afinidad selectiva entre la ética calvinista y el espíritu del capitalismo, ¿no? Bueno, digo, en un sentido muy general puede ser considerado funcionalista cualquiera que conciba la sociedad como un todo orgánico interdependiente. Durkheim la concibió de este modo, y lo mismo se puede decir de Malinowski, por no mencionar a otros muchos pensadores, desde Aristóteles, la polis, hasta Lévi-Strauss. Por citar un texto de Los Argonautas de Malinowski en este sentido, en la página 497, dice Malinowski: la verdadera investigación científica, aunque aquí científico no tiene el mismo sentido que la teoría científica de la cultura, se diferencia, la verdadera investigación antropológica, digamos, sociológica, se diferencia de la mera búsqueda de hechos curiosos, exóticos, ¿no?, entre comillas, en que esta última, o sea, la mera búsqueda de hechos curiosos y exóticos, persigue lo singular, lo pintoresco y extravagante. El anhelo por lo sensacional y la manía de coleccionar son su doble estímulo. O sea, el estímulo de esta mera búsqueda de hechos curiosos y exóticos es el anhelo de lo sensacional y la manía de coleccionar. La ciencia, por su parte, es decir, la antropología y la sociología, tiene que analizar y clasificar los hechos con objeto de situarlos dentro de un conjunto orgánico. Este es el funcionalismo de la sociedad concebida como un todo, de un conjunto orgánico, de incorporarlos a uno de los sistemas en que trata de agrupar los diversos aspectos de la realidad, ¿no? Este es a lo que se refiere Malinowski y a lo que yo me refiero cuando digo que en un sentido muy general puede ser considerado funcionalista cualquiera que conciba la sociedad como un todo orgánico interdependiente. Digo, esta concepción puede ser llamada funcionalismo en sentido amplio, genérico. Pero tanto Durkheim como Malinowski fueron también funcionalistas en un sentido más específico y especializado. Para ambos, hablar de la función de un fenómeno social, como el mito, era interesarse por cualquier efecto significativo, aunque no fuese manifiesto, que ese fenómeno, por ejemplo el mito, tuviese en la condición general o en el desarrollo de esa sociedad. Es decir, aquí se entiende ya por funcionalismo el efecto significativo que puede tener un elemento cultural en el funcionamiento y el desarrollo de la sociedad. La relevancia que un elemento puede tener para el desarrollo de una sociedad. La relevancia, el efecto significativo, ¿no? Aunque no sea manifiesto para los nativos desde el punto de vista étnico, de acuerdo con la distinción que ayer hicimos aquí, digo, en los argonautas, Malinowski observa el modo en que el mito funciona, es decir, tiene un efecto significativo, funciona, y lo cito textualmente, para fijar las costumbres, para sancionar los modos de comportamiento, para dar dignidad e importancia a las instituciones y para servir de fundamento a un sistema de magia, aun cuando los propios nativos no sean conscientes de esas funciones. Es decir, en relación con una pregunta que ayer se me hizo, es que el antropólogo puede ver cosas que los nativos no ven, lo que se llaman las funciones latentes, no manifiestas, obviamente, de acuerdo con esa distinción. Estas cosas que he dicho ahora están en las páginas 301 y 322 de Los Argonautas, que las repito porque son muy importantes. Digo, en Los Argonautas, Malinowski observa el modo en que el mito funciona, en el sentido de que tiene relevancia o efecto significativo, para fijar las costumbres de una sociedad, para sancionar los modos de comportamiento, para dar dignidad e importancia a las instituciones y para servir de fundamento a un sistema de magia, aun cuando los propios nativos no sean conscientes de esas funciones, ¿no?
Digo, por otra parte, el funcionalismo de Durkheim y el de los argonautas, de Malinowski, descartan cualquier conexión necesaria con la utilidad o las necesidades. O sea, no tiene que ver nada función con utilidad o necesidades. Aquí me van a permitir que haga un paréntesis para aclarar esta cuestión, esta distinción entre función, efecto significativo y relevancia y necesidad. Y lo voy a hacer, pues, imaginándome una situación un poco disparatada, pero que puede ser útil pedagógicamente para entender el asunto. Esta distinción se corresponde con una distinción teóricamente muy importante que hace también Max Weber, que es entre fenómenos, él dice, en el contexto en el que él está hablando, económica o ecológicamente relevantes y fenómenos económicamente dependientes, que no es lo mismo. Esta distinción es importantísima y en Max Weber es una distinción que está presente para criticar ciertos aspectos del materialismo histórico, tal como se formula en el prefacio a la contribución a la crítica a la economía política de 1859 de Marx, ¿no? Pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hay un seminario muy especializado, vamos a poner una cosa de drogadura teórica, sobre esa maravillosa sexta Eneada de Plotino. Gran parte del discurso que subyace a todo el arte occidental está en la sexta Eneada de Plotino, se ha dicho de paso, pero bueno, eso no es pertinente ahora. Imagínense un seminario sobre la sexta Eneada de Plotino, y aquí viene lo curioso, al que asistiesen 6.000 personas, inconcebible, porque ni en el mundo hay, bueno, pero es para entender la cuestión. E imagínense que tuviese el monopolio de transportar a esos asistentes al seminario una empresa de transportes, una sola, ¿no? Bien, es evidente que el seminario sobre la sexta Eneada de Plotino es relevante económicamente para la empresa de transportes, pero eso no quiere decir que sea dependiente el contenido del seminario de Plotino de la economía de la empresa de transportes. No sé si me explico. Una cosa puede ser económicamente muy relevante, pero eso no quiere decir que esté determinada económicamente, ¿eh? No sé si se entiende esta distinción, que es importantísima teóricamente. Es decir, que la gente tiende a pensar que si una cosa es muy relevante económicamente, es que está determinada económicamente. Y no. Bueno, pues esta distinción viene a corresponderse de algún modo, esta distinción que hace Max Weber, tanto en sus estudios metodológicos de sociología, como en ese centón que él nunca concibió para publicar, que es Economía y Sociedad, como en la introducción general a la sociología comparada de las religiones, ¿no? Esa distinción para mí es fundamental y a mí me ha aclarado muchísimas cosas, ¿no? Me ha aclarado muchísimas cosas porque efectivamente uno tiende a identificar relevante con dependiente. Entonces, el que el mito sea relevante económicamente o socialmente o incluso biológicamente, uno puede decir, oye, cuando me has contado una serie de mitos, he tenido una catarsis incluso psicofisiológica, me ha venido, vamos, he hecho una digestión perfecta. El mito que me has contado de la canoa volante, oye, me ha embebido, me ha seducido de tal modo que ni me he enterado de que tenía, en fin, gases y cosas por el estilo, no he tenido flatos ni nada. O sea, bueno, puede haber sido muy relevante fisiológicamente y biológicamente el mito, pero de ahí no se infiere para nada que el mito esté condicionado biológicamente o fisiológicamente, no sé si me explico. Bueno, tengan presente esta distinción porque es muy importante para entender el funcionalismo de Durkheim y el de Malinowski todavía en esta época con el que luego tendrá. Pues el mito en este caso es relevante más no dependiente. Claro, no, el mito tiene un efecto significativo, es relevante. Luego dirá en otro contexto, es el charter, es la carta pragmática de la sociedad. Es decir, es la que establece las costumbres, los modos de comportamiento, las creencias, etcétera, etcétera. El texto este que he leído de la página 322 y 301 de los argonautas, ¿no? Dice, el mito funciona, quiere decir, tiene efecto significativo, funciona para fijar, es decir, es relevante, para fijar las costumbres, para sancionar los modos de comportamiento, para dar dignidad e importancia a las instituciones y para servir de fundamento, en el caso Trobriando, a un sistema de magia, aun cuando los propios nativos no sean conscientes de esas funciones, ¿no? Entonces, hay un funcionalismo de la relevancia, en el sentido que he dicho, pero no hay un funcionalismo de la dependencia para entendernos. Es que estos conceptos teóricos son muy importantes tenerlos claros porque aclaran muchas cosas.
Y si uno no aclara conceptualmente los asuntos, pues el discurso es todo embrollado, es una especie de engrudo magmático, inconexo, y no se sabe lo que se está diciendo. Es muy importante distinguir planos, registros, conceptos, ¿no? Acostumbrarse a hacer esto intelectualmente es importantísimo, ¿no? Por honestidad intelectual, que es la misma que la honestidad moral en el ámbito intelectual, no hay distinción, ¿no? En mi opinión, pero bueno. Digo, por otra parte, vamos a ver cómo estamos. Por otra parte, el funcionalismo, digo, de Durkheim y de los argonautas descartan cualquier conexión necesaria con la utilidad o las necesidades. Es esto, es decir, el que una cosa tenga un efecto significativo y sea funcional en ese sentido no tiene que ver nada con la utilidad pragmática o las necesidades que critica Malinowski en esta época, ¿eh? Él utiliza esa terminología, no la que yo he utilizado, que es más parecida a la de Max Weber, pero la distinción conceptual es esencialmente la misma, ¿no? Digo, Durkheim quería tratar de los efectos significativos, no manifiestos, que ciertos fenómenos tenían en el seno de la sociedad, sin por eso sentirse obligado a considerarlos necesidades indispensables para la sociedad, ¿no? Uno podría incluso hablar de las necesidades de una sociedad, por ejemplo, cuando Durkheim habla de la religión, pero esto es diferente de hablar de las funciones, no tiene que ver, ¿no? Durkheim quiso mantener esas dos nociones separadas, y lo mismo hizo Malinowski, como podemos comprobar en el ejemplo del Kula, del que se puede decir que funcionaba, tenía efectos significativos dentro de la sociedad, o sea, que producía ciertos efectos latentes que Malinowski trataba de observar y comprender, sin que esto implicase que satisfacía ninguna necesidad o fin utilitario, ¿no? Ya la cuestión. El Malinowski maduro no pudo, y de hecho no quiso mantener esa distinción, porque al final identifica función con necesidad, y además con necesidad biológica, ¿no? Y entonces lo que queda todavía pendiente en los próximos días es cómo se explica este cambio, ¿no? Todo en el Maduro, en el Malinowski maduro, todo en la sociedad funcionaba para satisfacer necesidades biológicas básicas individuales. Esto en el Malinowski maduro, no en el de los argonautas, del que estamos hablando ahora. Podríamos aquí evocar la aversión, tal vez romántica e idealista, de Malinowski hacia esa imagen de un utilitarista hombre económico primitivo, que vimos que criticaba en los argonautas, ¿no? Que trataba de refutar precisamente el análisis del Kula, para mostrar que el Kula no respondía a esta imagen del hombre económico primitivo, que trata de maximizar, etcétera, etcétera. Pero en Malinowski maduro, al no hacer distinción entre función, entendido como efecto significativo o relevante, de necesidades biológicas, ¿no?, pues terminará cargándose lo que decían los argonautas al afirmar que el Kula, entre otras instituciones, evidentemente no se puede explicar a partir de la imagen de un hombre primitivo, utilitarista, que economiza, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, y una última consideración final en relación a la contribución de Durkheim a la teoría del mito de Malinowski en los argonautas. Esto forma parte del contexto interno, intelectual, de los influjos de Malinowski. Estoy pensando en la relación, la conexión, la vinculación entre mito y ritual. Una cuestión muy discutida en antropología, especialmente en Inglaterra, una cuestión que sirve también para introducir a Fraser en esta discusión, para referirme a Fraser como alguien que forma parte del contexto intelectual o interno de Malinowski. Siguiendo la estela de Robertson Smith, otro de los grandes padres fundadores de la antropología del siglo XIX, que tiene su famoso libro La religión de los semitas, donde lo fundamental en la religión de los semitas es el sacrificio, o sea, un ritual. Es un libro fundamental. El mito sería, como voy a decir a continuación, una especie de comentario al ritual. El mito sería siempre un mito etiológico que explicaría por qué un ritual se hace como se hace. Fíjense ustedes, el propio mito de Prometeo, al que me refería antes en otro contexto, o sea, el mito de Prometeo, cuando Zeus le encarga que fije el estatuto de los humanos, una vez que él ya ha fijado imparcialmente el estatuto de los olímpicos, después de la victoria que los olímpicos han celebrado sobre los titanes, bueno, pues Prometeo
pues le encarga que divida un buey en 2 partes, cada parte tiene la estructura de la mentira, porque un exterior de un signo encubre un interior de un signo opuesto, ¿no? La parte buena está, o sea, la carne que se puede comer está envuelta en el repugnante vientre y la piel del animal, y los huesos que no se pueden comer están envueltos en la grasa. Entonces uno ve la grasa por fuera y dice, uy, dentro debe haber carne, no, pincha el hueso, que es un poco el hueso ese blanco, que por dentro es hueso, revestido de carne, es como la mujer cuando se casa, vestido blanco y bellísima, y calón, bella, y seduce, pero pincha uno y es hueso. No, eso dice, no, eso no mi opinión no tiene que ver nada con esto, pero eso es lo que aparece en Hesíodo. Bueno, pues ahí a lo que voy es lo siguiente, es que ahí hay un ritual en el que se establece cómo se sacrifica un buey, que es como se sacrificaba en Grecia. Y entonces, todo el mito de Prometeo no es sino un mito etiológico que explica por qué los griegos sacrifican como sacrifican, que es que, primero, conducen en procesión el buey al altar del sacrificio, ¿no? Cuando llega el buey al altar del sacrificio, le lanzan unos cereales así, unos granos de trigo, de cebada, para que el buey mueva la cabeza, y eso se interpreta como que el buey accede a ser sacrificado, porque les creaba un gran problema a los griegos eso de derramar sangre, de un animal. Bueno, entonces han movido la cabeza y ha dicho sí, que acepta, ¿no? No, bueno, entonces, sí, esto es así. Entonces, una vez que llega al altar, está el sacerdote, que es el encargado de llevar a cabo el sacrificio que le han encargado los que ofrecen ese sacrificio al dios. También hay sacrificios a héroes, de otro tipo, parecidos con otro tipo de animal, no bueyes o vacas, sino cabritos, probablemente negros. Bueno, la cuestión es que con el cuchillo sacrificial, bueno, le quita primero la piel, que es con la que se queda el sacerdote con él, lo digo para describir este sacrificio, se llama majaira, ¿no? Sacrificio sacrificial, y luego, efectivamente, divide al buey en partes, ¿no? Una parte son los huesos con la grasa que se queman sobre el altar, y se supone que el humo que va hacia arriba, con ese humo va la vida del animal, que es la que va destinada a los dioses, ¿no? Y luego, en la otra parte, están pues envueltos en el vientre del animal las partes comestibles, ¿no? Que se distribuyen entre los asistentes al sacrificio, los que han ofrecido el sacrificio, que son fundamentalmente las partes más estimadas, es decir, hígado, riñones, pulmón, corazón, etcétera, etcétera, la parte más prestigiada del animal, de lo comestible, que se lo quedan los que han ofrecido el sacrificio, y luego las carnes, digamos, musculares que se reparten entre los que, sin haber ofrecido el sacrificio, asisten al sacrificio, ¿no? Bueno, esto es un sacrificio. Bueno, entonces, el mito de Prometeo, que describe el sacrificio de Prometeo, describe exactamente este sacrificio, y entonces termina diciendo Hesíodo, dice, y esta es la razón por la que los griegos sacrificaban así. Es decir, el mito es un mito teológico, el mito trata de explicar un ritual, pero lo primero que hay es el ritual, lo digo, en este caso. Entonces, en el ámbito de la antropología y de los estudios clásicos, porque me estoy acordando ahora del libro de James Harrison de Cambridge, ¿no?, que son los prolegómenos a la religión griega, por influjo de Robertson Smith, el autor de La religión de los semitas, que considera que en la religión semítica, y en general en todo el ámbito semítico, el sacrificio es, el ritual del sacrificio es lo fundamental, y el mito no es nada más que una glosa, o como voy a decir después, un libreto que comenta el sacrificio. Se puede ver a partir, no me acuerdo exactamente, versos 540 o 50 de la Teogonía de Hesíodo, donde hay un sacrificio, y luego se dice que es por ese sacrificio originario que le hizo Prometeo por indicación de Zeus, porque los griegos siguen sacrificando, siguen haciendo el ritual de ese modo, ¿no? O sea que son mitos, todos los mitos en esta concepción que considera que el mito, no es el caso de Malinowski, que consideran que el mito es posterior al ritual, piensan que todos los mitos son mitos etiológicos, es decir, mitos que explican por qué los rituales son como son, pero lo primero es el ritual, ¿no? Existe toda esta polémica. Bien, pues sigo. Digo que una última consideración final en relación a la contribución de Durkheim a la teoría del mito de Malinowski en los Argonautas. Estoy pensando en la relación entre mito y ritual, una cuestión que sirve también para introducir a Fraser en esta discusión. Siguiendo la estela de Robertson Smith en la religión de los semitas, tanto Durkheim como Fraser contribuyeron a propagar la idea de que el mito nació en contextos rituales, como un comentario o una especie de libreto, como una interpretación o reflexión sobre algún acto ritual central, como suele ser el sacrificio. Suele ser el acto ritual central en la mayor parte de las religiones, en el caso griego también, ¿no?
hay muchas religiones donde lo fundamental son los rituales, no las creencias, ¿eh? Bien, hay que decirlo. Por ejemplo, en el propio judaísmo. Ha habido periodos en el propio judaísmo que se aceptó incluso que uno no creyese en Yahvé, pero siempre que se hiciesen los rituales establecidos en la comunidad judía, uno era judío, ¿eh? O sea, no había ortodoxia, había ortopraxia. Digamos, praxis ritual, ¿eh? Pero bueno, no voy a entrar en esta cuestión. Digo, en un sentido de poco interés, nada especial, los argonautas de Malinowski se inclinan el libro se inclina por la subordinación del mito al ritual. O sea, que parece que en un primer momento se sitúa en el contexto este de Fraser y de Robertson Smith. El tratamiento del mito que desarrolla Malinowski en los argonautas es, después de todo, una discusión de la mitología del ritual ceremonial del kula, porque el kula es también un ritual ceremonial, ese recorrido ceremonial en el que en el sentido de las agujas del reloj se ofrecen brazaletes y se reciben en el sentido contrario los collares, es un ritual ceremonial, no es una actividad económica, algo ya dije antes sobre esta cuestión, ¿no? Digo, pero tal vez, por esta misma razón, es posible que la relación general del rito al mito no pueda ser establecida de un modo claro en los argonautas. ¿Por qué tendría uno que suponer que el mito ha de cumplir un papel más importante en los argonautas que en Baloma, en el otro libro de Malinowski, donde es también periférico? En este caso, en el caso de Baloma, en relación con la discusión de las creencias en los espíritus. Digo, es por eso conveniente comprobar la validez de la teoría general de Malinowski sobre la relación del mito en relación con el ritual de otro modo. ¿Hay otras acciones semejantes o parecidas a rituales, o acciones en compañía de rituales con las que Malinowski conecta los mitos en su obra Los Argonautas? ¿Qué es lo que piensa, por ejemplo, de la relación entre la magia, que es una acción ceremonial, un ritual, y el mito? Y sobre esto escribe mucho. Digo, la argumentación de Malinowski en esta conexión parece circular, parece que comete un círculo vicioso, en el sentido que voy a explicar ahora yo, pero no lo comete. Digo, pero para lo que aquí interesa es circular de un modo muy interesante, en la medida en que es circular del mismo modo en que lo son en esta cuestión las argumentaciones de Durkheim y Fraser. En primer lugar, Malinowski señala la prioridad histórica de la magia sobre el mito. El mito cuenta, digo, porque ¿de qué tratan los mitos? Dice, tratan de las extraordinarias acciones mágicas de los héroes. Luego cuenta la magia, luego la magia es anterior, es lo contado, ¿no? El mito cuenta las grandes historias de aquella extraordinaria época en que los hombres eran como los dioses, ¿no?, la edad de oro, y practicaban la magia como una parte normal de su vida. Esto lo dice en la página 301 de Los Argonautas, y me van a permitir que lea el párrafo entero porque se entenderá entonces mejor lo que yo voy a decir a continuación. Dice, como acabo de decir, siempre en el capítulo 12 sobre el mito de Los Argonautas, como acabo de decir, según las ideas indígenas, hay un punto en que el foso, es decir, la separación, la distancia entre el mito, la época mítica, y la realidad actual, no obstante ser profundo, a pesar de ser profundo, tiene un puente. Se puede pasar del tiempo pasado al tiempo presente. Dice, los poderes extraordinarios que poseen los hombres de los mitos se deben sobre todo a sus conocimientos mágicos. O sea, los poderes extraordinarios que tienen los héroes de los mitos se deben a los poderes mágicos que tienen estos héroes. Este conocimiento mágico se ha perdido en muchos casos en el presente. El presente es degenerado por relación al pasado prestigioso. Y por lo tanto, se ha perdido el poder para hacer estas cosas maravillosas. O bien se ha ido del todo, o bien se ha reducido de forma considerable en los tiempos presentes de la isla Trobriando. Si pudiera recobrarse la magia, los hombres podrían volver a volar en sus canoas, ¿no? El mito este de la canoa voladora, a ver si lo puedo leer en un momento. Podrían rejuvenecer, o sea, si pusieran la magia, podrían rejuvenecer, desafiar a los ogros, o sea, los monstruos, y realizar las muchas hazañas heroicas, siempre al héroe, los Liliu, heroicas que realizaban antaño. Por tanto, la magia y los poderes que confiere son realmente el eslabón
entre la tradición mítica y el día de hoy. ¿Por qué? Porque en el día de hoy también hay algunas personas que, aunque no de un modo tan extraordinario, siguen teniendo poderes mágicos. Entonces, como el mito lo que narra son los poderes mágicos de un tiempo en el que los héroes tenían unos poderes mágicos extraordinarios, es la presencia de la magia en el momento presente la que establece la conexión o el puente entre el tiempo pasado y el tiempo presente. Pero sigue diciendo el texto. El mito ha cristalizado en fórmulas mágicas, y la magia, a su vez, testimonia la autenticidad del mito. Es decir, el hecho de que haya magia en el presente, aunque sea de modo reducido, testimonia la autenticidad del mito cuando el mito cuenta que ha habido magia extraordinaria en el pasado. No sé si se entiende. La magia legitima el mito, la magia presente, por capiti disminuida que sea. Dice, con frecuencia, la función principal del mito, función, aquí quiere decir efecto significativo, relevancia del mito, es servir de fundamento a un sistema de magia, y donde quiera que la magia forme la espina dorsal de una institución, también se encontrará un mito en su base, un mito que cuenta cómo esa magia existió en tiempo inmemorial y tal. Dice, quizás esté en esto la mayor importancia, la mayor relevancia, el efecto significativo más importante del mito, es decir, en su influencia sobre las instituciones a través de su relación con la magia. Influencia tenía el fantástico seminario sobre la sexta Eneada de Plotino en la empresa de transportes, 9.000 asistentes, supongamos que fuese diario además el seminario, bueno, pero de ahí no se infiere nada, ¿no? Dice, el punto de vista sociológico en las ideas de los indígenas coinciden aquí de forma notable. En este libro lo vemos ejemplificado en un caso concreto en la relación entre la mitología, la magia y la institución social del Kula. Dice, por tanto, podemos definir el mito como una narración de acontecimientos que son sobrenaturales para los indígenas, en el sentido de que saben muy bien que hoy no suceden con la misma fuerza con que sucedieron en un tiempo arcaico. Bueno, este texto lo leo completo para que se entienda lo que voy a comentar ahora. Mejor dicho, voy a dejar el texto leído y el comentario de este texto y todo lo que viene a continuación sobre el mito de los argonautas lo desarrollaré ya mañana porque veo que son las 2 y entonces tendría que cortar. Si hay alguna pregunta, objeción, curiosidad, sí, vamos a ver. No. ¿Cómo? Ah, bueno. Ah, a la dama le concede usted la... Sí. No sigue usted a Hesíodo, por lo que veo. Muy bien, muy bien. ¿Por qué el mito no tendría... En Malinowski, que es donde está. En Malinowski, ajá, sí. No tendría dependencia, suponiendo... Entiendo la parte de la función, ¿no? Entonces el mito va a dar un efecto significativo en esa sociedad específica. Pero no debería de dar también una dependencia simbólica en el momento que alguien que deja de creer en ese mito se deja de ser parte de esa sociedad para convertirse en un neoagronauta. ¿Neo? O sea, por inventar algo. O sea, que deja de ser parte de esa sociedad en el momento que deja de creer en ese mito. Sí. Y va a ser un neo lo que sea porque le hizo una modificación a ese mito. O sea, no existe una dependencia simbólica. Sí, pero la dependencia simbólica está justamente en el hecho de que en esa sociedad el mito, para entendernos, tiene la misma fuerza que puede tener en otro contexto la religión católica, por ejemplo, para gente de mi pueblo cuando yo era niño, ¿no? Es decir, el mito, como el mito, vamos a ver, es que aquí hay una cuestión muy importante también, que es muy relevante. Estamos hablando de sociedades de tradición oral, que desconocen la escritura. El mito no está fijado en un texto inequívoco que haya que crear como el credo de Nicea, para entendernos, ¿no? Donde es fundamental creer. Bueno, ahí hay un cambio terrible desde el punto de vista religioso, que lingüísticamente tiene que ver con el paso del pisteuoto. Yo alguna vez aquí, que estaba Manuel en un seminario que hicimos sobre religiones, que estaba también mi compañero Sádava, traté de esta cuestión, el paso del confiar en a creo que es verdad, ¿no? Pero bueno, dejando esa cuestión. No hay escritura. Entonces los mitos, se creen los mitos, en los núcleos centrales de los mitos puede haber variaciones individuales en el modo de interpretar los mitos, pero dentro siempre de una homogeneidad. Y como creer no es un acto de fe que se exija, es algo en lo que uno nace
y está impregnado de ello y vive de ello como de un hábito tradicional que no se pone en cuestión, ¿cómo voy a poner yo en cuestión lo que siempre he aprendido en mi vida respecto de que esta roca es aquello en lo que se convirtió Buculoma cuando cayó de la nave, de la canoa voladora, etcétera, etcétera? Es decir, no hay una tradición crítica del mito, entre otras cosas porque esa tradición crítica no se puede acumular en un texto escrito. Una cosa muy importante es que en las sociedades primitivas hay amnesia estructural. Los mitos van cambiando, no son siempre iguales. Ellos piensan que no cambian. Yo siempre cito el caso de un antropólogo famosísimo, bueno, discípulo y compañero de Leach y en cierta medida discípulo de Malinowski, aunque es más joven, que es Jack Goody, de Cambridge, ¿no?, que tiene un estudio de la sociedad Bagre de Ghana, en África. Y primero él hizo un estudio en el año 1954 de esta sociedad y tuvo la fortuna de poder asistir. La sociedad se llama Lodaga, la sociedad Lodaga de Ghana, ¿no?, en el oeste de África. Y en el año 55 hizo su primer estudio de esta sociedad y tuvo la suerte de poder asistir a un ritual de iniciación, ¿no? Durante ese ritual de iniciación de jóvenes para que adquieran la edad adulta, se relata lo que se llama el Bagre, que es una historia que tiene más o menos la misma longitud que la Ilíada. Y esa historia se relata durante 3 o 4 días, ¿no? Bien. Y él la grabó como se cantó por parte de una especie de aedo que había allí esa historia. Llegó a Cambridge y la transcribió. Yo tengo el libro en el que está transcrita esa historia. Bien, la transcribió. 20 años después decidió volver a hacer un reestudio de esa misma sociedad para ver cómo había cambiado, etcétera, etcétera, ¿no? Y tuvo, en este caso, ya la fortuna terrible de que volvió a asistir a un nuevo ritual del Bagre. Lo registra y allí mismo lo transcribe. Y descubre que hay unas diferencias enormes entre lo que cantaban en el 54 y lo que cantan en el 73. Y se lo dice a ellos. Y ellos lo niegan rotundamente, que puede haber ninguna diferencia. Y le dicen algo que me parece el círculo hermenéutico perfecto. Dicen, la prueba de que siempre lo hemos cantado así es que ahora lo estamos cantando así, y si ahora lo estamos cantando así es porque siempre lo hemos cantado así. Claro, porque ellos no tienen ningún texto escrito que pueda desmentir, que haya fijado, o mejor, congelado, un mito que no existe nada más que en su formulación presente. El mito no está en ningún sitio, ¿no? No hay ni soportes tipo compact, ni hay escritura, ni hay nada, y las palabras se las lleva el viento. El mito está solo en su actualización, y por eso dicen, la prueba de que siempre lo hemos cantado así es que ahora lo estamos cantando así, porque no está nada más que en el ahora el mito, y si ahora lo estamos cantando así es porque siempre lo hemos cantado así. No pueden desmentir, ellos no pueden desmentir la idea de que ha habido un cambio. Lo ve el antropólogo, pero ellos no, ¿no? Entonces, una cosa que tiene que ver con esta cuestión. Como el mito puede ir variando en función de las necesidades religiosas o sociológicas que se vayan teniendo, que pueden ir cambiando. Pero ese cambio no se percibe. Hay una especie de homeostasis inconsciente que introduce variaciones, pero ellos no son conscientes de la variación. Entonces, ¿hay cambio en las sociedades primitivas? Por supuesto. Ellos dirán que no hay cambio, que su ideal es permanecer idénticas, pero hay cambio. Y hay cambio, y ellos no pueden, en general, ratificar ese cambio porque no pueden registrar un momento y compararlo con otro momento. Entonces, la idea de que hay, esto tiene consecuencias para otras cosas, la idea de que en las sociedades primitivas no tiene sentido que haya un pensamiento conservador y un pensamiento progresista revolucionario. Porque la tradición en las sociedades primitivas es siempre tradición viva, es decir, que se está transformando. Cuando la tradición se fija en un texto escrito, la tradición, al fijarse y congelarse, es tradición muerta. Y entonces es cuando pueden surgir dos tipos de movimientos. Un movimiento que quiere ser fiel a la tradición y repetir la tradición idénticamente, digamos un movimiento tradicionalista, y otro movimiento que advierte que lo que está fijado en el texto ya no vale para el momento presente, y entonces hay que cambiarlo, y es un movimiento, llamémosle como lo que llamamos reformista, revolucionario, etcétera, etcétera. Esto no es necesario en las sociedades primitivas, porque en las sociedades primitivas, al no haber ningún texto fijado, y al ir cambiando las cosas, aunque no se reconozca, se van adaptando siempre los mitos a las necesidades de cada momento. Entonces no tiene sentido ni que haya... No son tradicionalistas, eso se aplica a la tradición muerta,
que es la tradición escrita, la tradición fijada en un texto o en un soporte de disco, de compact o de lo que sea, ¿no? Entonces, no hay tradición muerta. Entonces, no hay tradicionalistas ni tampoco hay gente que se proponga cambiar, porque la sociedad va cambiando, digamos, automáticamente. Solo cuando ha habido escritura, ¿no? Y especialmente escritura alfabética, por una parte, existen tradicionalistas en el sentido que quieren repetir miméticamente lo que está fijado en un determinado momento en un texto escrito, y críticos, además como hay escritura se puede ir acumulando la crítica también, y una tradición crítica que dice, eso que está fijado en un escrito, una constitución o lo que sea, ya no nos sirve para el momento presente y hay que cambiarlo. Entonces no tiene sentido que en las sociedades primitivas cambian, aunque ellas digan que no. Y merced a que cambian de ese modo, es decir, en el contexto de una tradición viva, que es viva precisamente porque va cambiando y solamente es fiel a su propia infidelidad, diríamos, del cambio, ¿no? Por eso no tiene ningún sentido que en esas sociedades haya ni tradicionalistas, ni progresistas, ni nada por el estilo. No sé si se ha entendido esta... Perfecto. Vale. Sí. Y el caso de este que he citado, voy a escribir el nombre aquí de este señor, de Goody, Jack Goody, uno de los grandes antropólogos del siglo XX, no está en castellano el libro, pero se llama El Bagre Negro. Pueden encontrar un poco esto que les he contado yo. Es muy importante esta distinción entre tradición viva y tradición muerta. Tradición oral, siempre viva, ¿no? Introduce variaciones, ¿no? Variaciones que no se pueden documentar, que han sido introducidas, excepto cuando llega el antropólogo de fuera y dice, oye, bueno, en el libro este del Bagre Negro de Goody hay una página y otra página, y es un poco como los sinópticos del Nuevo Testamento, ¿no? Que puede ir uno comprando, no digamos con el Evangelio de San Juan, las diferencias, ¿no? Las partes vacías, las variaciones que están con otro color en el libro, y tiene muchísimo interés, ¿no? Para esta cuestión. Entonces, la tradición viva solo puede estar en la actualización, y por eso ese círculo hermenéutico perfecto que yo formulo de ese modo, no lo formula así Goody, pero ellos más o menos lo dicen así. La prueba de que siempre lo hemos cantado así, el antropólogo dice no, pero sí, dice, la prueba de que siempre lo hemos cantado así es que ahora lo estamos cantando así, y solo en la obra está la tradición, en la ejecución o interpretación. No hay que olvidar que la palabra interpretación inicialmente no tiene un significado de interpretar textos, sino de interpretación en el sentido de interpretación musical o teatral, de ejecución. Estamos interpretando el mito ahora así, dice, si ahora lo interpretamos así, es porque siempre lo hemos cantado así. Y la prueba de que siempre lo hemos cantado así es que ahora lo estamos cantando así. Ese es el juego de la tradición viva mítica, ¿no? Bueno, hoy terminamos de momento con esto y mañana seguimos con esta cuestión, ¿eh? Muy bien. Gracias.